Yo triste, se me murió un familiar anoche. Ay, profe, sintiéndolo mucho. Sí, estoy más triste, ni poder ir, nada. Pero Ah, bueno, y no pueden hacer ¿cómo es que se dice? El velorio por virtual. ¿No lo van a transmitir? pues están allá en la gestión del hospital, están Ah, están haciendo papeles apenas. canitos, entonces estoy atenta, mi niña. Toca, ¿no? Bueno, mi profe. Pero Sí. bueno, vamos a seguir porque ¿qué hacemos? Todo se Como dice acaba el para Señor, uno, todo en el tiempo de Él. todo es en su tiempo, sí, mi chinita. Sí, señora. A ver qué pasa. Tener Ah, bueno. paciencia y apoyar a los que quedan, ¿cierto? Sí, señora. Bueno, mis niñas, vamos a hablar de un temita porque ya se nos agota el tiempo, ¿cierto? También Sí, hoy ya casi. de técnicos, quería ver el ID, pero los están haciendo lo más de bonito. Ah, ¿Ustedes cuándo les toca, mis niñas? profe, no sé. ¿No? No. ¿Terminan cuándo? Pues nosotras iniciamos en agosto 26. Sí. No sé cuándo terminemos o si terminamos también para esa fecha. Ustedes iniciaron, pero sí. mm, Pasada, antes de esta clase, le di a las niñas y al mes siguiente me decían que se graduaban. Mes Sí, siguiente. creo que en junio, julio, algo Mm, así. Tan rico, tan bonito. Sí, profe. Pero el acto es muy bonito. Bueno, faltan chiquitas. ¿Qué pasaría? Faltan 5. Sí, para iniciar. Allá se conectó Juli. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de esa palabra que decían nuestros padres, por ahí cuando los oía uno hablar de sus deudas, transemos, decían transemos. Entonces, el término transar viene de la época y aún de acordar, de, de perdamos un poquito, pero transemos esos intereses, transemos esa deuda. Y se utiliza mucho el derecho, es de derecho civil, derecho penal, derecho administrativo, derecho, derecho laboral. En civil, el tema de contratos, entonces dice que es una forma, la transacción, de extinguir las obligaciones. Entonces, para que haya una transacción debe haber un deudor y un acreedor. Ah, yo pensé que cuando mi hermano hablaba de eso, yo pensé que era de alguna transacción en efectivo que iba a hacer o algo así. Entonces es cuando se llega como a un Transacción, acuerdo también, ¿cierto, profe? sí, también. En que Ah, uno yo a sí. nivel bancario voy a hacer una transacción, voy a hacer un retiro, Sí, un depósito. Entonces ahí hay cierta confusión. Es una manera epa. también. Dentro de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, ustedes han visto, por ejemplo, el arreglo directo. No tiene una ley, un Sí. artículo como las otras. Dentro de los mecanismos no es muy, no es como acogida la transacción como los otros, Mm, la conciliación. Pero de todas maneras el Código Civil en materia civil tiene un textico, pero en otro tema como en el laboral que nos corresponde, hay muchísima jurisprudencia, muchísima jurisprudencia. Hoy vamos a ver jurisprudencia, lo que dicen las sentencias, lo que dice el juez pues, de manera muy resumida, que una sentencia puede ser de 30 hojas, 40, 50 hojas, sí, claro. pero la jurisprudencia sí tiene muy en cuenta el término, dándole a entender a las partes lo que hemos hablado, cuidado con lo que van a transar, ¿no? Empleado, Sí. empleador, cuidado con lo que van a transar, pero sí se utiliza. Ah, yo Entonces, decía, uy, mi hermano tiene harta plata, que a cada rato hablaba de transar y transar, y uy, una transacción.
Está igual a mi hijita mayor cuando era pequeña, entonces uno iba al cajero, ¿no? Pero ella se Sí, suponía que siempre había plata. Entonces, por ahí cuando quería algo, vamos, mami, vamos a la al plata, cajero. ella veía un cajero y era la plata. Ah, Entonces, uno se imagina a los niños pequeños, que la plata nace en el cajero, los niños de ahora. sí. No, mi hijo también eres así. Papi con la tarjeta, papi con la tarjeta. Sí, ellos ya nacen con el de que Pero la sí se plata puede es comprar con la tarjeta. tan bonitos. Ajá. Sí, en la negocio, en las, va uno a ver, va a hacer una transacción, entonces se confunde el término. Entonces, como veníamos diciendo, debe haber un deudor y un acreedor en un tema civil. Entonces, ¿qué pasa? Ya yo acreedor, sé que usted me debe. Usted deudor, sabe, sé que usted me debe. Usted deudor, sabe que me debe. Entonces, el conflicto nace y se traba como una maquinita. Se traba es, ¿cómo se va a cumplir esa obligación? ¿Cómo? ¿Cómo la va a cumplir o cómo? Ese es el conflicto. Sabemos que hay una deuda, que me debe y que le debe. Ahí está el deudor y el acreedor. ¿El conflicto cuál es? ¿Cómo se cumple? ¿Cómo se va a cumplir? Entonces, por eso se dice la transacción es una manera de extinguir la obligación. Pero mire, esta es su familia. ¿Cómo, mi niña? María Camila. La No, escuché. profe, qué pena con usted. Ah, entonces de eso se trata la transacción. Transar, acordar. Y generalmente se utiliza, dice que prever, iniciar un proceso o dentro del proceso para dar por terminado ese proceso. Entonces las partes transan. Puede suceder y sucede en muchos eventos. Entonces hay doctrina, doctrinantes. Como hay jurisprudencia, también hay doctrinantes. Doctrinante es aquel que habla del tema, entonces eso se llama doctrina. Por ejemplo, tengo aquí doctrina, dice que a pesar de que la transacción, en algunos casos, dice, las normas que consagran los mecanismos alternativos de solución de conflictos no contemplan la transacción como un mecanismo alternativo de solución de conflictos en vista de que el carácter de transigible, se dice transigible, el asunto es transigible. Decimos que el asunto debe ser transigible y desistible. En este caso es transigible de un derecho. Entonces, voluntariamente podemos transigir. Tenemos la capacidad, debe haber capacidad, no lo puede hacer un menor, de pronto una persona, hoy en día la discapacidad tiene ley y ellos tienen derechos, una persona en condición igual a nosotros, pero en algunas ocasiones tienen, por alguna discapacidad, deben tener una persona que los representa. ¿Mm? Pero entonces, si no está esa persona que los representa, no tendría la capacidad de hacer la transacción. También dice, es uno de los requisitos para que operen los mecanismos de solución de conflictos, pero ahí, cuando nace la palabra transigible, no desistible. Pero a pesar de lo anterior, se dice, y en general, se ha reconocido como un mecanismo alternativo de solución de conflictos, pero con autonomía, es autónomo. Yo tomé la decisión. Entonces es uno de los mecanismos de solución de conflictos. Está muy parecido y tiene muchos en sus características, igual a las características del arreglo directo. Entonces es la autonomía de mi voluntad y de la otra persona. Es voluntario, tenemos autonomía. Bueno, vamos a hablar. Pero en el Código Civil aparece una parte, mi niña, si alguna puede mirar en el artículo 2469 del Código Civil, mientras miramos.
De todas maneras, el código en algunos apartes dice que es un contrato por medio del cual las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual. Entonces, si transamos, estamos evitando, previniendo que se inicie un litigio. Entonces, de pronto, miramos. Profe, ya lo encontré. 2469. Sí, señora. Definición de la transacción. La transacción es un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual. No es transacción el acto que solo consiste en la renuncia de un derecho que no se disputa. Exacto. Sí, si no no dialogamos, se disputa. Si no lo dialogamos, lo acordamos, bajo la autonomía de la voluntad y tenemos el conocimiento y tenemos la capacidad de hacerlo, entonces, por obvias razones, no habría una transacción porque yo sola no podría tomar la decisión, somos los dos. ¿Hay algo más del artículo, mi niña? No, señora, solo eso. Exacto, es una parte muy pequeñito, pero es valedero en temas civiles porque está en el código, entonces se aplica mucho en los temas de contratos, de títulos valores, hay un proceso, entonces antes del proceso extrajudicial y también judicial dentro del proceso. Entonces, un acuerdo de voluntades por medio del cual las partes, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, solucionan directamente y de forma definitiva sus conflictos. Entonces, también se aplica por ese asunto de transigible a un mecanismo. Entonces, otro doctrinante dice, se trata entonces de un mecanismo alternativo de solución de conflictos de carácter netamente. ¿Qué creen ustedes que es autocompositivo o heterocompositivo? ¿Me lo repites otra vez, por favor? La pregunta es, ¿no? ¿ese iría dentro de la figura de los autocompositivos o los heterocompositivos? Autocompositivo, profe. Autocompositivo, porque la voluntad de las partes y ellas Exacto. mismas, de acuerdo a su capacidad, van a transigir, van a transar ese asunto. Bueno, entonces aquí dice muy claro este doctrinante y que tiene aplicación en la etapa procesal, mecanismo de prevención en un litigio futuro y en la etapa procesal también como medio anticipado de la terminación del proceso. Entonces está en la etapa del proceso, después revisando toda esa situación, pero si logran transar, ahí queda terminado el proceso. Hay unos requisitos, como les decía, entre el arreglo directo y la transacción. Vamos a mirar cuáles son, son varios. Dice, que las partes puedan disponer del asunto. Entonces es transigible, porque podemos decidir, negociemos, transemos. Entonces, yo pierdo la mitad de los intereses. Pero usted de pronto va a hacer un préstamo en el banco, se va a meter en otra deudita, pero me paga y yo les cuento todos los intereses, transemos y terminemos esto acá. Entonces, pueden disponer del asunto. Que no exista una disposición legal que prohíba que ese asunto sea sometido a ese mecanismo. En el tema laboral, transemos ese salario, transemos. ¿Lo podrían hacer? En laboral. ¿Hay niñas? ¿Me escucharon? ¿Ni niñas? Angélica, ¿me está escuchando? María Camila. Porque yo tengo problemas con el audio. Diana, ¿de pronto me escucha? Está entrecortando.
Permítame, Profe, no te les preguntaba que si, por ejemplo, se podría transar el salario. No, el salario no. profe, no se No. puede transar porque Exacto. ¿Por qué? porque es incierto e No, ¿cómo es que cierto e Indiscutible. indiscutible. Cierto, indiscutible. indiscutible? Perfecto. Entonces, hay otra característica, que la solución se adopte, que la solución que se adopte, el acuerdo, lo que se transó, no sea contrario a la ley. Aplicaría el ejemplo que dan ustedes. Que existan concesiones y renuncias recíprocas. Entonces, yo renuncié a los intereses. ¿Usted a qué renuncia? De pronto no tiene la plata ahorita y le toca atenerse a lo que diga el banco si le hace el préstamo. Entonces, acepta el capital, no me paga intereses, renunciamos a que se inició el proceso, renunciemos a eso, ya está en etapa procesal, entonces renunciamos al proceso, transemos y que haya un gana-gana, un acuerdo recíproco. Pero también hay unas nulidades, hay un tema que anula la transacción. ¿Sí me están escuchando? Sí, señora. Entonces, tengan en cuenta las características, ¿cuáles son? 4. ¿Cuál es la primera? Si les pregunto cuáles son las características de la transacción. ¿Que es un medio autocompositivo? Es No, autocompositivo, profe. no, esa no es característica. Ah, que llega a un acuerdo. Que las partes puedan disponer del asunto. Ah, ok. Podría aplicar, llegan a un acuerdo, disponen del asunto. Que no exista disposición legal que prohíba que ese asunto sea sometido a ese mecanismo. Que prohíba, y dijimos el ejemplo, ¿no? Que sea un asunto que sea transigible, desistible, que no sea prohibido. Entonces, y pusimos el ejemplo, no podríamos conciliar el valor de mi salario. Que la solución que se adopte no sea contraria a la ley, aplica entonces el mismo ejercicio. Que existan concesiones y renuncias recíprocas. Entre ambos renunciemos a algo y llegamos al acuerdo. Esas son las 4 características de la transacción. ¿Cuáles son las nulidades? ¿Qué anula esa transacción que se hizo? Si se logra por títulos falsificados, entonces resulta que transamos y yo le di un cheque para que lo cobre y resulta que voy a cobrar ese cheque y era una chequera robada. O de repente ese cheque no tiene fondo. O de repente hay personas que le dan un cheque para pagar una deuda y ese cheque se puede endosar. En el respaldo se endosa, se coloca el nombre de otra persona a quien yo le vaya a pagar una deuda. Con el cheque que me dio Diana, ese cheque yo le debo una platica a Laura. Entonces, Diana me da el cheque a mi nombre, en el respaldo yo lo endoso, lo firmo y se lo estoy endosando a Laura. Entonces ya va. Y Laura puede endosarlo, pero es que ese cheque de pronto no había platicado en la cuenta, no hay fondos. Entonces queda nula la transacción. Si se obtiene por medio de violencia, coacción o dolo, entonces eso no sería una transacción si voy a cobrarle y la amenazo, usted me paga ya como sea y mire a ver, ahí no hay transacción, es con dolo. Si surge de un título nulo, salvo que los actores del conflicto hayan tratado expresamente sobre la nulidad del título. Si hemos dialogado, es que yo le voy a dar un cheque de mi chequera, pero ahorita no tengo dinero. Entonces como que calmó un poquito el acuerdo, transamos. Pero llegó el día en que se lo dio 30 días, lo van a consignar
Entonces, lo llama. Le dice, deme 15 días más porque no alcancé a consignar. Lo llama otra vez, no alcancé. Entonces, hablaron de que había un cheque, pero dependía del dinero que me llegue para ir consignando y usted pueda cobrar su cheque. Entonces, pues queda nulo. Estuvimos hablando de que yo le da el cheque, pero no he logrado meter la plática en el banco para que usted consigne y le paguen la plática. Entonces queda nulo automáticamente. Dice, cuando sea surgida de un litigio terminado con sentencia en firme, cuando uno de los actores del conflicto desconoce tal circunstancia al momento de transigir. Entonces, ya hay sentencia, ya el juez dictó sentencia, ya hay, mejor dicho, como dijo el juez. Entonces, transemos, no, porque ya hay una sentencia, nulo, es nula esa transacción. Por error acerca de la identidad del objeto del cual se quiere transigir. Entonces, vamos a transigir un asunto por tal valor. Hubo un error en el acuerdo, resulta que se hizo por más valor, que de alguna manera se nos olvidó y resulta que sí se fueron los intereses y habíamos transado, dijimos, vamos, yo pierdo los intereses, págame tanto el capital, ¿no? Y a tantos días. Y dice que por error entonces no eran 20 millones, sino 25 millones colocó con interés. Y para pago mañana. Entonces, hubo un error, automáticamente queda nula esa transacción. Entonces, de eso se habla en la transacción en materia civil. Pero vamos a ver qué dice la jurisprudencia, qué dicen las sentencias. Entonces, cuando dentro de un litigio el abogado, los abogados necesitan defender su postura y cuando de pronto también el juez va a tomar la decisión, tengo que buscar qué ha pasado con mi asunto. Entonces los abogados, por ejemplo, no, esta gente transó ese valor y en el Código Civil solo habla de lo civil, en el Código Sustantivo de Trabajo no está, entonces uno se va a jurisprudencia y busca sentencias. Y entonces una sentencia de un juez que haya solucionado un asunto una sola vez, de ahí se agarran todos los asuntos que tengan abogados del mismo tema. Entonces se va a jurisprudencia. Entonces vamos a mirar diapositivas, vamos a leer sentencias y mire que ustedes van a través de lo que vamos a ver, vamos a aplicar un poco de cosas de los temas que hemos visto en laboral, algunos términos. Entonces ustedes van a darse cuenta cómo aplican una negociación lo que han visto y en el término transacción. Entonces voy a compartirles las diapositivas unita a unita porque las hice tarde, estaba con la situación, 3 de la mañana me senté a ver qué vamos a hacer porque como que no tenía cabeza, pero ahí está. Bueno, mis niñas. Bueno, entonces vamos a hablar en materia laboral. Voy a correrla un poquito para acá para leer hacia el lado derecho. Entonces, dice, es un mecanismo alternativo para la solución de los conflictos que puedan presentarse entre el trabajador y el empleador, en la cual las partes involucradas expresan, o sea, hay voluntad y hay capacidad, expresan su voluntad de dar por terminado un conflicto existente o de evitar un conflicto futuro. Cuando hablan de un conflicto futuro, ¿qué es el proceso? La transacción implica que las partes intervinientes transen o se pongan de acuerdo en los aspectos en discusión para dar por terminado el conflicto. Entonces empiezan a analizar si está el conocimiento, entonces van a saber que hay asuntos que pueden transar, asuntos que no, o de lo contrario, esa transacción quedará, ¿qué? Hemos venido hablando. Nula. Nula, de plano. Entonces,
Es un contrato o acuerdo de voluntades cuyo propósito es terminar los conflictos sin la intervención de la justicia. Entonces ya sabemos por qué. Es voluntario, el asunto debe ser transigible y debe haber capacidad. ¿Y cuál es su voluntad? Directamente están diciendo, no nos vayamos para el proceso, no nos vayamos a la decisión del juez, evitémosla. Pues son las partes quienes se ponen de acuerdo respecto a los derechos, obligaciones o de dudas reclamadas. Ojo ese término, dudas reclamadas, porque vamos a ver más adelante qué pasa. Ese contrato debe cumplir unos requisitos. ¿Cuáles son? El contrato de transacción no está contemplado de una forma expresa en la legislación laboral, lo que les decía. No lo vamos a encontrar de pronto en el Código Sustantivo del Trabajo. Y nos remite en temas laborales que lo único que aparece exactamente es en el artículo que ustedes acabaron de leer, el 2469 del Código Civil. Y lo menciona. Como lo menciona, la transacción es un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual. Nos dice que no es transacción. El acto que solo consiste en la renuncia de un derecho que no sea de disputa. ¿Cuáles son los derechos que no son de disputa laboral? Ciertos e indiscutibles. Exacto. No recae la transacción en esos derechos, en temas laborales. Este contrato aplica también para las relaciones laborales y en tal caso el artículo 15 del Código Laboral le impone una limitación. ¿Qué le dice ese artículo 15? Es válida la transacción en los asuntos del trabajo, salvo lo que ustedes dicen. ¿Se trate de derechos qué? Ciertos e indiscutibles. Exacto. Salvo que se trate de derechos ciertos e indiscutibles. Entonces, si ve que retoma nuevamente los temas que hemos visto. ¿Cuál es el principal requisito del contrato de transacción laboral? Que no puede tratarse de derechos ciertos e indiscutibles. Esa sería una pregunta. ¿Cuál es el requisito indispensable que no se puede tratar en derecho laboral respecto a la transacción? ¿Sobre qué derechos? No se pueden tratar sobre derechos ciertos e indiscutibles, que más que un requisito es una prohibición, nos dice la legislación, es una prohibición. Respecto a esos requisitos como tal, el contrato de transacción laboral ha dicho la sala laboral, entonces aquí ya empieza la jurisprudencia. ¿Qué dijo la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia? En una sentencia, y aquí vamos a hablar de puras sentencias, la 199 del 7 de junio del 2017, el magistrado ponente, el que habló de ese tema, ¿quién fue? El magistrado Fernando Castillo. ¿Qué dijo esa sentencia respecto a la transacción en laboral? ¿Qué dijo la Corte Suprema? ¿Quién quiere leer lo que dijo la Corte Suprema? Abrimos comillas. Le doy la palabra a alguna para que me ayuden. Bueno, yo. Esa figura jurídica de la transacción ha sido analizada por esta Corte en distintas oportunidades, en la que se ha presupuestado que la transacción resulta válida cuando, Primero, me imagino, exista un litigio pendiente o eventual, artículo 2469 del insisto, Código según lo que leyeron ustedes, ¿no? Segundo, no se trate de derechos ciertos e indiscutibles, artículo 15 del Código Sustantivo del Trabajo. Tercero, la manifestación expresa de la voluntad de los contratantes esté exenta de vicios
y si se pacta mediante representación judicial, este debe estar facultado para transigir el litigio pendiente o eventual. Y cuarto, que hayan concesiones mutuas o recíprocas. Entonces, mire lo que dice la Corte Suprema de Justicia mediante una sentencia. O sea, es lo mismo que hemos venido hablando, pero en temas laborales nos vamos a las sentencias. Esta es de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, el contrato de transacción no requiere solemnidad alguna y ni siquiera es necesario que se llame contrato de transacción, como bien lo señala la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en otra sentencia del 6 de diciembre de 2016, con ponencia del magistrado Jorge Mauricio Burgos. Entonces, vamos a ver qué dijo. ¿Qué dijo el ponente? ¿Podemos abrir comillas y leer, otra niña? Que dijo Yo. que sí. De otra parte, en relación a la solemnidad del acto, es suficiente el acuerdo de voluntades para su perfeccionamiento y a su vez no es necesario que se celebre de modo especial un contrato que indispensablemente lleve el nombre de contrato de transacción, en razón a que dicho convenio puede pactarse y existir cumpliendo los requisitos legales del mismo. Exacto, entonces que diga contrato de transacción, tal como dice cheque, letra, es el acuerdo pactado, que cumple los requisitos, que sea clara, expresa y exigible, lo que hemos hablado, un valor, una fecha exacta, una forma de pago. Bueno, pasamos. Sigue diciendo, lo importante es que el documento que contenga la transacción cumpla con los requisitos ya señalados. Exista un conflicto actual o un conflicto eventual. Que no se trate de derechos ciertos e indiscutibles, y siempre hace énfasis la jurisprudencia. Que la voluntad de las partes sea expresa y libre de vicios del consentimiento, que son esos vicios que de repente nazca a la vida jurídica un asunto que no se podía transar, entonces automáticamente, si fue así, quedó viciado esa transacción. No es necesario que una autoridad judicial avale el contrato de transacción, excepto cuando exista un proceso judicial en curso. Entonces, si hay un proceso judicial, allá el juez está analizando. Más bien transamos, señor juez, mire lo que transamos. Ahí en ese momento el juez, ¿qué va a hacer? Lo va a avalar. Y si lo avala, porque está bien el acuerdo, la transacción se hizo bajo el acuerdo voluntario, no sé, de pronto transó un asunto laboral que era cierto e indiscutible, el juez lo avala y termina el proceso. Dice, caso en el cual se debe aplicar lo dispuesto en el artículo 312 del Código General del Proceso, que en su inciso 2 señala. ¿Qué señala el Código General del Proceso en su artículo 312, inciso 2? Abro comillas, ¿quién quiere leer qué dice? Para que la transacción produzca efectos procesales, deberá solicitarse por quienes la hayan celebrado, dirigida al juez o tribunal que conozca del proceso o de la respectiva actuación posterior a este, según fuera el caso. Precisando, espérame, profe, que se me cerró esto, precisando sus alcances o acompañando el documento que la contenga. Dicha solicitud podrá presentarla también cualquiera de las partes, acompañando el documento de transacción. En este caso, se dará traslado del escrito a las otras partes por 3 días. Entonces, cuando hay un juez laboral que conoce el asunto que se lleva, que está llevando el proceso, conoce ese asunto, pero entonces las partes transaron, él en ese momento sí
sí revisa cómo está esa transacción y se aplica lo que él comience a analizar de acuerdo al artículo 312 del Código General del Proceso, que es lo que ustedes acaban de llamar, de leer, perdón. ¿Qué pasa entonces? El juez valorará la transacción y la aprobará. Y si se ajusta al derecho sustancial, como por ejemplo, si no versa sobre derechos otra vez ciertos e indiscutibles, pues ¿qué pasa? La avala y da por terminado el proceso. Y vuelve a retomar la jurisprudencia al tema de derechos ciertos e indiscutibles. Es que son tan importantes, son tan serios que es una solemnidad tocar. El contrato de transacción laboral es válido solo si se trata de derechos inciertos y discutibles. ¿Sí se acuerdan? Pues lo de derechos ciertos e indiscutibles no se pueden transigir ni renunciar por expresa disposición legal. Ahora dice, se puede afirmar que un derecho es cierto e indiscutible cuando no exista duda respecto a su existencia, donde el derecho se juzga real y reconocido sin la necesidad de que un proceso probatorio, sin necesidad que haya un proceso que nos convenza, porque no está ahí, plasmado en la ley. El derecho a las prestaciones sociales, por ejemplo, no es discutible. Lo que puede ser discutible es el monto de las prestaciones sociales, que es muy diferente. Entonces hemos tocado mucho el tema de las prestaciones sociales. Una relación laboral. ¿Quién me ayuda? Otra niña. Una relación laboral, por disposición legal, genera una serie de derechos mínimos que no son renunciables y que no deben probar, pues se dan como un hecho cierto por su origen legal, tales como el salario, las prestaciones sociales, la seguridad social, etc. Entonces nos está diciendo, oiga, usted no tiene que probarme, dice el juez laboral, usted no tiene por qué probarme que el salario es un derecho cierto e indiscutible. Las prestaciones sociales del señor, usted, señor empleador, no puede venir a discutirlas, mucho menos la seguridad social. No tiene por qué probarlo, usted tiene que cumplirlo, empleador. Continúe, mi niña. 2. El derecho a las prestaciones sociales, por ejemplo, no es indiscutible lo que pueda ser discutible. Es el monto de las prestaciones sociales que es muy diferente. Entonces, discutamos cómo ese monto se va a cumplir. Entonces, en un mes, en 2 meses. Pero como tal, las prestaciones sociales no es discutible. Hablemos de las horas extras y aquí hay un análisis, el tercero. Las horas extra son un derecho del trabajador, pero no son discutibles en la medida... No, pero son discutibles en la medida en que deben probarse que se elaboraron y el empleador puede decir que no existieron horas extras y el trabajador que sí. Y si no hay pruebas de ello, se trata de un derecho incierto y discutible, susceptible a ser transado. ¿Qué opinan? ¿Qué analizan de ese tercer concepto? Pues que si se puede probar que el empleado realizó las horas extras, entonces se podría tratar de un derecho incierto y discutible, por lo tanto, ¿no? Si se prueba, lo que está diciendo está bien, si se prueba que sí las trabajó, porque es un derecho del trabajador, es cierto e indiscutible. Pero si las trabajó y no hay nada que pruebe, el empleador dice, no, usted no trabajó horas extras. Entonces, se convierte en un asunto incierto y discutible. ¿Y qué se podría hacer? ¿Qué podrían hacer ellos?